soy Elsa Cross, escribo poesía y soy profesora de filosofía en la UNAM. Elsa Cross, poeta, muy importante poeta mexicana, ensayista, traductora, da un curso en la Universidad Autónoma de México de Filosofía de la Religión. Autora de 20 libros de poemas y 2 de ensayos. Elsa Cross es una poeta mexicana reconocida y premiada. Ha recibido los premios de Literatura Nacional, Roger Caillois para los escritores latinoamericanos en París. También ha sido reconocida con la Medalla Bellas Artes, el Premio Poestate en Lugano, Suiza, y ha sido reconocida igualmente con el Premio Nacional de Literatura y Artes. Elsa Cross, poeta, ensayista, traductora, profesora de Filosofía de la Religión. ¿Tienes tiempo para tantas cosas? Apenas. No sé cómo, pero el tiempo sale de algún lado. Sí. Porque pues, siempre hay un montón de cosas pendientes. Y lo tuyo es la poesía. Sí. ¿Cómo te capturó? Desde muy joven, porque yo creo que los primeros poemas los escribí a los 14 o 15 años, como muchos adolescentes que empiezan a escribir a esa edad, se enamoran o pasa algo, y escriben poemas, y lo único es que yo seguí después. Tú sí tuviste una fuerza interna que te llevó a la poesía. Y la poesía, ¿cómo la buscas? Porque tienes una hermosa gama de poesía mitológica, religiosa. ¿Cómo abarcaste eso? Son cosas que más bien llegan. Lo importante, yo siento, es tener la apertura para percibirlo. Y más que buscarlo, uno creo que llega. Y si uno está atento y receptivo, establece como un contacto, establece una conexión con eso, ¿no? Lo deja, yo siento a veces que es como dejar que le hable a uno esa poesía, esa voz, lo que sea, ¿no? En el caso de la mitología, dioses, diosas, ¿cómo aparecieron en tu poesía? Eso me ha obsesionado desde muy chica, desde muy pequeña, porque tenía yo creo que unos 12 años, y pedí que me compraran un libro de mitología griega, porque me daban una enorme curiosidad las figuras de estos dioses. Yo leí mucho aún desde niña, y era algo que quería saber, y yo creo que lo estudiaba más que las cosas de la escuela, porque era un mundo realmente tan atractivo. ¿Tan lejano también? Sí, pero yo lo sentía más cercano que cualquier otra cosa. Me conecté muchísimo, y es algo que pues nunca me ha abandonado a lo largo de la vida, ¿no? Y ha estado muy presente en distintos momentos de mi poesía, ¿no? Octavio Paz te alabó mucho. Él fue muy generoso en
un juicio que expresó sobre mi trabajo. Y con su tiempo, porque alguna vez yo recuerdo haberle llevado un poema y tuvo la paciencia de verlo y de comentarlo. Me hizo una sola observación, pero fue invaluable. Y me decía también que le parecía raro que escribiera yo un poema tan hermético, siendo tan joven, porque ese poema que le llevé, pues, hace muchísimo tiempo. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas algo del poema? El poema se llama Pasaje de Fuego. No recuerdo así de memoria muchas cosas, pero bueno, le intrigaba eso. E hizo una sola sugerencia, pero ahí vi lo gran poeta que era, qué ojo increíble clínico para captar algo que rompía un tono poético que llevaba el poema, el texto, ¿no? Entonces, esa sugerencia fue como una clave. Él habló de la complejidad de tu pensamiento. ¿Lo sientes? Ha sido inevitable, tal vez por los estudios de filosofía también, que pues sí, el mundo también se vuelve más complejo y la cabeza se llena de más cosas. El trabajo es sacarlas después, ¿no? Para poder estar con una mente más clara, más diáfana, más vacía también, ¿no? Sin tanto rollo adentro. La poesía es realmente quitar la paja. Tiene que efectuarse como una síntesis de la realidad misma, ¿no? Puede y no ser realidad. Claro. Más que en la novela. Sí, yo creo que se debe a que está en muchos niveles de realidad al mismo tiempo y puede pasar de uno a otro. La novela es mucho más exigente en ese sentido, la narrativa, porque pues hay un hilo que ya lo podrás cortar y hacer muchas cosas con él, pero está de entrada marcando ciertos espacios, ¿no? Ciertos ámbitos. Y la poesía pues hace más bien lo que quiere, ¿no? ¿La poesía oriental ha sido una influencia en ti? Más que la poesía en sí, ¿La cultura la oriental? filosofía, el pensamiento religioso de la India sí ha sido vital, para mí ha sido muy, muy importante. De hecho, uno de los cursos que doy en UNAM es sobre filosofía de la India, que eso me ha marcado mucho y ha tenido una influencia fuerte en mi poesía también. ¿Has vivido en la India? Viví 2 años allá en una especie de monasterio, en un ashram, aprendiendo meditación y filosofía también. Y fue muy diferente, es algo que para mí ha sido también invaluable. Haber aprendido esa filosofía, no en una universidad, que habría sido algo muy académico, muy seco, muy latoso. Lo aprendiste en la práctica. Exacto, exacto. Desde una transmisión muy viva, sí, de todas estas tradiciones. ¿Quiénes fueron, no sé si decir maestros o hubo un maestro? Sí, cuando yo llegué, el maestro, el guru, sí, allá, era Swami Muktananda. Él murió en 82 y dejó como sucesora
a una mujer, lo cual era muy insólito y fue extraordinario también. Ella se llama Gurumayi y es mi maestra hasta la fecha, ¿no? ¿Continúas una relación actual? Sí, cómo no. Y continúo una práctica de meditación, que fue de hecho lo que me llevó allá a la India, ¿no? Empecé primero a meditar y tuve experiencias tan extraordinarias que me dio curiosidad y fue entonces que decidí ir. Este primer viaje fue en 78 y he vuelto muchas veces. La más reciente fue en diciembre del año pasado. No, hace unos meses. Volví después de mucho tiempo que tenía de no ir. Pero fue extraordinario reencontrar también todos esos espacios que son mágicos. Lo leemos en tu poesía, porque en efecto tú lo dices, ha tenido una influencia importante. Sí. Y lo religioso, ¿por qué lo religioso? Porque es algo que siempre me ha inquietado, como una búsqueda interna surgida, pero esto desde la adolescencia, lo que tuve durante mucho tiempo como referencia cercana era el catolicismo. Yo estuve en una escuela de monjas 11 años, que fueron demasiados. Era como el marco de referencia que tenía. Pero pues eso quizá me llevó a seguir buscando más cosas. Y esto surgía pues de una insatisfacción, quizá muy adolescente también, de decir, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué más hay? Y fue, sí, una necesidad interna de encontrar otras cosas, quizá algo más permanente o trascendente frente a la, pues a la fugacidad de lo que uno ve y va viviendo, aunque sea muy joven, ¿no? Has compilado un libro que titulaste El lejano oriente en la poesía mexicana, en la que incluyes a un ciento de poetas mexicanos y empezando por José Juan Tablada. Sí. Y su viaje al Japón en 1900. Háblanos de esto. Esta compilación la terminé hace ya tiempo y espero que salga este año. Ya corregí pruebas, que eran montones, porque tiene casi 700 páginas. Es enorme. Y fue algo que empecé en un viaje que hice a Corea, a un congreso, donde no se me ocurría qué hacer de ponencia. Y pensé en la presencia de el lejano oriente en la poesía mexicana. Y fue lo que empecé a desarrollar ahí, pero yo tenía idea que podía crecer a ese punto. Yo creí, si hay 30 o 40 poetas, va a ser magnífico. Y pues son casi 140. Te encontraste Es muchísimo. un centenar. Y me imagino que a estas alturas, pues hay gente que ya quedó fuera, porque este libro, como te digo, lo terminé hace 4 años. Y deben haber salido muchas cosas desde entonces. ¿Y qué andaba haciendo José Juan Tablada En Japón? Pues era una de sus pasiones modernistas. Todo lo que fue ese gusto por le japonisme, le chinoiserie, Sí. era irrefrenable, yo creo. Entonces él se va a Japón, se queda ya como 7 meses, y eso transforma su poesía por completo, aunque fue muy gradual el cambio. Y él regresó con otra estética, otra idea de todo.
Y lo más curioso es que durante un tiempo se puso en duda de que él hubiera ido a Japón. Entonces había un montón de teorías extrañas, como que en realidad nunca había ido a Japón y se había quedado en los fumaderos de opio de San Francisco. Y el viaje a Japón pues era una fantasía a partir de entonces, hasta que alguien fue, investigó y encontró en los registros de la línea naviera el nombre de Tablada. Naviera. Sí, pues el Pues sí, barco, imagínate. ¿cómo? Y esto es fantástico, todo lo que escribió. Él introdujo el haiku a México y al mundo de habla hispánica. Y aunque hubiera tal vez alguien que había escrito algún haiku, él sí lo difundió realmente. Es fantástico el haiku. Sí, y Tablada. Tablada es... Paz lo veneraba realmente, ¿no? Por el cambio, toda la frescura que trajo a la poesía con esta visión nueva, que era ya una poesía que empezaba a anquilosarse mucho, con toda una retórica ya muy desgastada, ¿no? Entonces él llega con estos haikus como ese que es muy conocido que dice: tiernos saús, casi oro, casi ámbar, casi luz. Y eso es todo, pero maravillosa, ¿no? Así es el haiku. Sí. Es una suerte que lo trajeron a México. Sí. Bueno, a lo mejor hubiera llegado de todas formas. Es que se ha cultivado muchísimo. Ha habido incluso ejercicios escolares con haikus que cultivan los niños y tantas cosas. Es esto. Es la síntesis Increíble. absoluta. Sí. ¿Te gusta a ti? Muchísimo, muchísimo, pero es difícil de cultivar porque no se trata de ser una cosita muy breve que respeta cierta métrica, quizá, sino de poder encapsular ahí un montón de cosas, un momento del día, un estado de ánimo, una idea, en fin, Sí. muchísimo. Pues voy a leer el primer poema del libro, que se llama Nepantla. No aquí, no todavía allá. Fibras alargándose aún como raíces hacia el agua de vida. La intolerable belleza, pálida sensación que se diluye en la pura quietud. La intolerable belleza de la muerte. La tarde naufraga sobre el río y en ese espacio intermedio, ese Nepantla, se avistan las dos orillas sin llegar a ninguna. Las palabras caen por la boca de la noche. Se van volviendo astros difusos, pólipos de coral, van trenzando sus ecos entre lirios y nenúfares. Los verdes tiernos de ese friso, duplicando sin fondo en los espejos, su ojo cómplice. Pues esto es el comienzo. Es hermoso. Me gusta la traducción de Nepantla a estar sí o no estar.
en el centro, en el Estar medio. en medio. En medio. Es lo que quiere decir, porque esto no se refiere al lugar de nacimiento de Sor Juana, que yo venero mucho, Sí, solo como homenaje, sí, pero no tiene que ver yo sé. con el lugar, sino con el Con el concepto de Nepantla. náhuatl de Nepantla, que es no estar ni aquí ni allá, es el estar en medio. ¿Y a ti te gusta tu poesía? La disfruto, no sé realmente si sea buena o mala o cómo, pero son elementos que están ahí porque de algún modo me significan y los hago presentes en los poemas, ¿no? Nunca he preguntado a un poeta si le gusta su propia poesía. ¿Qué hubiera dicho T.S. Eliot de El mes Más cruel. más cruel? ¿Qué hubiera dicho? ¿Le hubiera gustado? Haría muy mal si no. Igual te lo aplicas tú entonces, ¿no? Sí, yo no sé si sea así una forma vil de narcisismo. Pero es un narcisismo válido. Sí hay cosas que he disfrutado porque además me remiten a una serie de experiencias, de cosas que me han acompañado de algún modo en mi vida. Y que viven dentro de ti, Sí. de tus neuronas y tu sensibilidad. Pues están ahí. Que finalmente dependen de las neuronas también. Millones Muchísimo. de... Yo no entiendo cuando me dicen que aquí en el cerebro tenemos millones de neuronas. Somos eléctricos. Ahí me gustaría ver una representación visual de eso. Si se pudiera representar visualmente, es que debe ser una maravilla. Sí. Ver las conexiones, tantas, simultáneas, al mismo tiempo, porque está uno percibiendo por todos los sentidos, Sí. y está haciendo aparte tantas conexiones mentales, ¿no? Sí, es increíble. Dices una palabra, tal vez en un poema, y al instante llega otra mejor que te dice, aquí estoy, ¿no? Se habla mucho del yo poético, que es como la primera persona del poema, aunque no esté escrito en primera persona, que no es necesariamente el yo del poeta que esté escribiendo, sino el yo del poema mismo, que termina siendo un ente autónomo y que a veces marca sus propias reglas. Yo me acuerdo, y esto también no creo que sea exclusivo de la poesía, me acuerdo que una vez Álvaro Mutis, que fue un amigo muy querido, me platicaba cómo cuando estaba escribiendo Ilona se acerca con la lluvia, que es una novela maravillosa, él estaba ya terminándola cuando dice que hubo una fuerza que lo arrebató literalmente y lo hizo seguir escribiendo páginas y páginas que lo llevaron a un final que él no se esperaba, no había previsto y no quería. Además, porque es muy trágico el final en que explota el barco donde está ella, entonces es una cosa tremenda, pero es muy impactante desde un punto de vista narrativo ese final. Y dices que no era mío, no era lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces sí creo que hay una fuerza autónoma, no sé si es inspiración o qué cosa. Pero que está finalmente fuera de ti, porque no lo habías imaginado Sí, ni pensado. O está en un nivel inconsciente, tan interno, que uno de cualquier manera no percibe, ¿no? Y no controla. Sí. Tu libro de creación poética, ¿a quién va dirigido?
Mira, no tengo a ¿O nadie. es una satisfacción propia? Es como una necesidad propia de expresión, pero jamás he podido escribir nada teniendo en mente un público, salvo cosas para niños, que tengo un cuento, un relato y un poema, que ahí sí es muy evidente. Lo demás es que no tiene destinatario cuando yo lo escribo, ¿no? Porque al decir la creación poética, podría pensarse que también va dirigido quizá a las escuelas, a la universidad, para que entienda lo que es la creación poética. Lo he hecho, pero en talleres de poesía, Sí. que he dado varios talleres de poesía, en donde sí es posible hablar de la creación poética, pero es distinto, no desde mi obra, sino desde un trabajo de taller en el que lo que importa es la poesía de los participantes, lo que ellos presentan, leen, se comenta, y entonces es ese trabajo a partir de ese material, ¿no? Elsa Cross, mil gracias. Al contrario. Por acompañarme. Al contrario, ha sido un placer. Espero volverte a ver pronto. Igualmente, muchas gracias. Con Elsa Cross, poeta, ensayista, traductora, pero sobre todo poeta. Silvia Lemus.